Nunca he sido un hombre supersticioso. La carretera me enseñó que los fantasmas suelen llevar pistola, no cadenas arrastrándose. Mi nombre es Iván Méndez y llevo 12 años al volante de un tráiler doble remolque, cubriendo para una empresa de abarrotes la ruta entre Nogales y Guadalajara. Puedo recitar cada curva de la Sierra Madre como si fuera un párrafo de mi infancia, pero lo que sucedió en mayo de 2020 convirtió ese tramo familiar en un corredor siniestro que todavía me roba el sueño. Habíamos salido del patio de carga de Nogales a las 19:30. Mi acompañante aquella noche era Rubén, un sobrino político de 23 años que apenas iniciaba prácticas profesionales y quería ver mundo antes de graduarse. Lo acepté porque la pandemia había vaciado las carreteras de civiles, pero las bandas de huachicoleros seguían patrullando en busca de camiones mal estacionados. Con alguien a mi lado, me sentía menos blanco fácil. Cargábamos toneladas de maíz en costales sellados, nada que atrajera a ladrones, pensé, aunque el destino tenía hechas otras cuentas. La primera parte del viaje transcurrió sin novedad, música norteña en AM, cafetera portátil a toda máquina y el brillo anaranjado del crepúsculo deslizándose por los espejos. Al entrar en la serranía de Sonora, la noche se cerró de golpe, igual que un telón pesado. Dejé que Rubén tomara un descanso, se reclinó contra la puerta, se cubrió los ojos con la gorra y se perdió en ese sueño ligero que tienen los jóvenes que todavía confían en el mundo. Yo seguí tomando las curvas a 70 kilómetros por hora, concentrado en el rugido constante de la caja y el indicador de temperatura del motor que subía más de lo que me gustaba. Alrededor de las 23:15, tras pasar el poblado fantasma de la mesa del campanario, Rubén despertó sobresaltado. Dijo que necesitaba orinar urgente y que el café le había caído pesado. Le prometí detenerme en la siguiente estación Pemex, pero el GPS mostraba 40 kilómetros de barrancas y curvas antes de la civilización. La urgencia se le pintó en la cara, sudaba más de lo que justificaba el aire templado que atravesaba la cabina. Sin más remedio, reduje a segunda, encendí intermitentes y busqué un pequeño claro donde pudiera detener el monstruo de 40 toneladas sin bloquear la vía. Encontré una brecha de servicio que se abría hacia el monte. Apagué el motor. El silencio se hizo sólido. Los grillos, enormes y acechantes, parecían masticar la oscuridad entre chirridos rítmicos. Rubén bajó de un salto, corrió hacia el talud y desapareció tras unos mezquites. Me quedé vigilando los espejos, mano cerca del bat de aluminio que guardo bajo el asiento. Noté que el cielo estaba demasiado limpio, ni una nube, ni una estrella. Como si alguien hubiera cubierto el firmamento con una lona negra para tapar algo que se arrastraba ahí arriba. Mediría quizá 40 segundos cuando escuché pasos. Vi la sombra de Rubén cruzar por la parte trasera y trepar por la escalerilla del copiloto. Se sentó rígido, las rodillas juntas, las manos abiertas sobre los muslos. Nunca me miró. Pregunté si se sentía mejor, respondió con un sí ronco, sin siquiera mover la cabeza. El olor a tierra mojada le impregnaba la ropa, mezclado con un hedor ácido, casi metálico. Encendí la luz interior, sus pupilas estaban dilatadas, tanto que apenas se distinguía el iris castaño. Me pidió agua, pero lo hizo sin emoción, como si leyera un manual. Le pasé una botella de 1,5 litros. La bebió sin respirar, derramándosela por el cuello. Al terminar, extendió la mano y murmuró en seco, más. Le dije que no llevaba más. Entonces, sin girar el torso, abrió la mandíbula aparte, fuera de proporción humana, y emitió un chillido prolongado que me heló la sangre. No era un grito de dolor sino un graznido animal, como de ave carroñera reclamando una presa. Me paralicé un instante, mi mente buscaba razones médicas, un ataque epiléptico, un brote psicótico, pero la lógica quedaba lejos de aquella boca dislocada que no era de mi sobrino. Reaccioné al escuchar el pestillo abrirse. Rubén saltó de la cabina y corrió al monte con una agilidad imposible. Tomé la linterna y el bat, bajé tras él gritando su nombre. El haz de luz cortaba matorrales y rocas calcáreas, encontraba huellas frescas en el polvo, profundas, largas, como si corriera descalzo. Lo seguí hasta un claro donde el suelo estaba hundido, formando una oquedad circular, un pozo seco cubierto por raíces retorcidas. El hedor a amoníaco era insoportable.
A un lado, mis botas encontraron algo blando, la gorra de Rubén. No había rastro de él. Volví sobre mis pasos, sudor helado en la nuca. Entonces escuché mi nombre desde la cabina. Era Rubén, con su tono normal, preguntando por qué tanto escándalo. Corrí hacia el tráiler. Lo encontré asomado por la ventanilla, despreocupado, limpiándose las manos con un pañuelo húmedo. Juraba que no había salido más de 2 minutos, que el café y la altura le jugaron una mala pasada. Su camisa estaba seca, su aliento no olía a nada extraño. Quise mostrarle la gorra, pero al abrir mi puño me di cuenta de que ya no la tenía. Arranqué sin perder tiempo. Conduje a exceso de velocidad hasta la gasolinera de Tepoca, 25 kilómetros adelante. Allí nos refugiamos bajo los focos de vapor de sodio y el canto lejano de un gallo demencial que alguien criaba detrás de la caseta de cobro. Rubén parecía mareado, dijo tener un sabor raro en la boca, como herrumbre. Le di suero, galletas saladas, lo obligué a ducharse en los sanitarios para quitarse el polvo. Yo aproveché para inspeccionarlo, no tenía marcas de alguna caída ni rasguños. Pero al revisar su camisa encontré un detalle que todavía hoy me eriza la piel. El bolsillo izquierdo estaba desgarrado y en los hilos sueltos se atascaban pequeñas raíces pardas, idénticas a las que cubrían la boca del pozo donde descubrí la gorra. Seguimos viaje. Yo luchaba contra el sueño, él dormía con la cabeza ladeada hacia la ventanilla. Cada tanto murmuraba algo en voz baja, palabras sin sentido que parecían en náhuatl, lengua que ninguno de los dos domina. Le subí volumen a la radio para no escucharlo. A las 4:10, coronando la bajada de la sierra, se encendió la alarma de temperatura del motor, el indicador marcaba rojo, pero el radiador había sido revisado antes de salir. Al reducir velocidad, sentí el tráiler bambolearse, como si alguien jalara un remolque hacia el arcén. Luché con el volante, un rebufo gélido entró por las rendijas de la puerta y me erizó la piel. Rubén se enderezó, abrió los ojos negros y susurró, «Ya viene». Lo siguiente sucedió en segundos, la caja trasera se sacudió con un golpe sordo, el parabrisas se empañó por dentro con una capa de vaho helado, y la cabina olió de repente a agua estancada, la misma fetidez del pozo. Grité a Rubén que se abrochara el cinturón y aceleré todo lo que dio el motor. Las llantas chirriaban al límite. Sentía algo enganchado al chasis, como un peso muerto que se arrastraba. El retrovisor lateral izquierdo mostraba únicamente oscuridad, como si la noche hubiera perdido profundidad. 40 interminables minutos después desembocamos en la planicie sonorense. En las primeras luces del alba, ese peso se disipó y el tablero volvió al verde normal. Aún así, no paré hasta llegar al punto de control federal en Imuris. 2 patrullas estaban estacionadas. Los agentes, aburridos, me pidieron documentos. Cuando les conté la sacudida y el sobrecalentamiento, uno caminó hasta la parte trasera con una linterna. Al regresar traía la cara blanca, me ordenó bajar. Alrededor del eje central del tráiler, enredadas como si brotaran del acero, colgaban raíces secas, largas, que terminaban en mechones de pelo humano empapado en un barro oscuro. Le expliqué mi versión atropelladamente. Ellos no entendieron nada, pero uno de ellos me hizo una pregunta que me destruyó la poca cordura que me quedaba. ¿Cómo dice que se llama su ayudante? Rubén, contesté. El oficial consultó su libreta. Entonces, ¿quién es el muchacho que viene registrado en el control de salida de Nogales? Manuel R. Méndez, 27 años. No hubo error de lectura. Yo había firmado la bitácora cuando subimos, escribí el nombre que Rubén me dictó mientras acomodaba sus cosas. Pero Rubén nunca se llamó Manuel, y ni siquiera tenía 27. Le pedí al oficial que me dejara verlo. Cuando regresé a la cabina, el asiento del copiloto estaba vacío. Sobre la tapicería reposaba la botella de plástico que había visto vaciarse, ahora estaba llena hasta el borde con un líquido turbio color ámbar. Flotaban dentro minúsculas raíces. Regresé a Nogales escoltado por la policía, llevando la carga a medio camino. Las raíces fueron fotografiadas y analizadas en un laboratorio del estado, resultaron pertenecer a un género vegetal subacuático que no existe en la región desértica. Nadie pudo explicar cómo aparecieron adheridas al chasis.
A Rubén lo siguen buscando, su familia recibió mi relato con más dolor que acusación, pero el expediente permanece abierto como desaparición en zona rural. No he vuelto a aceptar acompañantes. Tampoco detengo el tráiler en sitios despoblados, aunque la vejiga me reviente. A veces, a mitad de la madrugada, mientras cruzo la autopista con los faros comiendo distancia, siento el camión inclinarse ligeramente como si algo trepara por la escalerilla del copiloto. Y un olor a agua rancia, mezclado con óxido, inunda la cabina. Entonces acelero, clavo la vista al frente y me repito que los fantasmas llevan pistola. Aunque en el fondo sé que algunos ya no necesitan armamento, les basta el hambre de agua y un cuerpo donde guarecerse hasta la siguiente curva sin testigos. El pasajero de la Rumorosa. La noche era fría y oscura, como lo suelen ser en la Rumorosa, esa serpiente de asfalto que atraviesa las montañas de Baja California, conectando Tecate con Mexicali. Me había acostumbrado a esas madrugadas solitarias, transportando mercancía a través de esas carreteras desiertas, donde el único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión y el susurro del viento que se colaba por las ventanillas. Era un trabajo como cualquier otro. Nada glamoroso, pero me había ganado la vida decentemente durante más de 20 años al volante. Conocía cada curva, cada pendiente y cada recoveco de esa carretera maldita. Decían que la Rumorosa tenía vida propia, que era más que una simple ruta, que guardaba secretos y tragedias en cada uno de sus kilómetros. Pero yo, con la experiencia en el rostro y las manos curtidas, no le prestaba atención a esos cuentos de viejas. Eran solo historias para asustar a los novatos. Esa noche, llevaba una carga de productos electrónicos, cajas y más cajas de aparatos que irían a parar a algún almacén en Mexicali. La carga era valiosa, y no podía permitirme un retraso, pero el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Los ojos se me cerraban y las líneas amarillas de la carretera se desdibujaban ante mí. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones estaban fuera de alcance, como si el lugar mismo estuviera aislado del mundo. El primer avistamiento ocurrió en uno de esos tramos solitarios, donde la carretera serpentea entre montañas y cañones. Vi una figura a lo lejos, iluminada por los faros del camión. Estaba de pie al borde de la carretera, con un brazo levantado, pidiendo un aventón. No era raro ver a gente haciendo autostop en esos parajes desolados, pero algo en esa figura me incomodó profundamente. No disminuí la velocidad. Al contrario, pisé el acelerador con más fuerza, dejando al hombre atrás. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no miré por el retrovisor. No quería ver si seguía allí, si me observaba mientras me alejaba. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza, pero había algo en su postura, en la manera en que su brazo se alzó rígidamente, que no podía olvidar. Poco después, en otra curva, lo vi de nuevo. Esta vez más cerca, casi al borde de la carretera. Era el mismo hombre, de eso no había duda. Estaba vestido con ropa oscura, que casi se confundía con la noche, excepto por su rostro pálido, que brillaba bajo la luz de los faros. Su mano se levantó una vez más, como si supiera que lo había visto antes y estuviera esperando mi regreso. El miedo comenzó a aferrarse a mí con fuerza. Era imposible que hubiera llegado tan rápido a ese punto. Algo no estaba bien. Sin embargo, no detuve el camión. Sabía que no debía hacerlo. Las historias sobre la Rumorosa comenzaron a resurgir en mi mente. Cuentos de almas en pena, de accidentes trágicos, de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Pero me aferré a la racionalidad. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, eso era todo. Los minutos pasaron y el paisaje rocoso y accidentado seguía siendo el mismo, interminable. Mi nerviosismo se transformó en una especie de letargo, como si me estuviera sumergiendo en un estado de trance. Fue entonces cuando lo vi por tercera vez. Estaba justo en medio de la carretera. Frené de golpe, las ruedas chirriaron contra el asfalto y el camión se detuvo a pocos metros de él. El hombre no se movió. Se quedó ahí, mirándome, su rostro blanco brillando a la luz de los faros. No sabía qué hacer.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la adrenalina corría por mis venas. Por un momento, consideré la idea de pasar de largo, de simplemente acelerar y dejarlo atrás una vez más. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la desesperación en su expresión, o tal vez fue el cansancio que me nublaba la mente. Sin pensarlo 2 veces, apagué el motor y bajé del camión. El aire frío me golpeó de inmediato, despejando un poco la neblina que había en mi cabeza. Me acerqué al hombre lentamente, con el corazón en la garganta. No parecía peligroso, pero había algo en él que no era normal. Cuando estuve a unos metros de distancia, me detuve. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que no reflejaban ninguna emoción. Su rostro, ahora que podía verlo mejor, tenía un tono grisáceo, como si le faltara vida. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y pantalones vaqueros sucios. Parecía perdido, fuera de lugar. Me armé de valor y le hice un gesto para que subiera al camión. Él no dijo nada, simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la puerta del copiloto. No pude evitar fijarme en su caminar, pesado y arrastrado, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Subió al camión y cerró la puerta sin hacer ruido. Regresé al asiento del conductor, con las manos temblorosas. Encendí el motor y reanudé el viaje. No nos dirigimos la palabra. No era necesario. Sentí su presencia a mi lado, inmóvil, como una sombra silenciosa. La carretera se volvió más sinuosa y la neblina comenzó a levantarse de entre las montañas, envolviendo el camión en un manto blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y tuve que reducir la velocidad. El hombre seguía allí, sin moverse ni emitir sonido alguno. Intenté no pensar en él, concentrándome en el camino, pero su presencia era tan palpable que me resultaba imposible ignorarlo. El tiempo pasó de manera extraña. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en ese estado de semi-inconsciencia, pero en algún momento sentí la necesidad de hablar. Quería romper el silencio opresivo, aunque solo fuera para asegurarme de que no estaba soñando. Abrí la boca para decir algo, pero en ese instante, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada me paralizó. Había algo en sus ojos que era profundamente antinatural, una especie de vacío insondable que me absorbió por completo. Mi corazón se aceleró y por un momento sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Cuando logré apartar la mirada, mi atención volvió al camino justo a tiempo para evitar una curva cerrada. Giré el volante bruscamente y el camión se tambaleó peligrosamente antes de recuperar el equilibrio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo sentí, un frío penetrante que se filtraba por mi piel, congelándome hasta los huesos. El hombre seguía mirándome, pero ya no había expresión en su rostro. Era como si se hubiera convertido en una estatua de carne y hueso, una figura sin vida, simplemente ocupando espacio en la cabina. Decidí detener el camión. No podía seguir así. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Estacioné al borde de la carretera y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Me giré para enfrentar al hombre, pero ya no estaba allí. La puerta del copiloto estaba cerrada y el asiento vacío. Me quedé mirando fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Había imaginado todo? ¿Había estado solo todo este tiempo? Pero el asiento, que había estado vacío antes de que lo invitara a subir, ahora tenía una ligera hendidura, como si alguien se hubiera sentado allí. Salí del camión rápidamente, el aire frío me golpeó con fuerza y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. No había rastro del hombre. Ni huellas en la carretera, ni ningún signo de su existencia. Solo el silencio de la noche, la niebla cubriendo todo a mi alrededor y el sonido distante del viento entre las montañas. Decidí seguir adelante. Necesitaba salir de esa maldita carretera cuanto antes. Volví al camión y continué conduciendo, ahora completamente alerta, los ojos escaneando cada centímetro de la carretera, esperando, temiendo ver al hombre nuevamente. Pero no apareció. Llegué a Mexicali en las primeras horas del día,
agotado y confuso. Entregué la carga y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y el ambiente lúgubre de la Rumorosa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, durante una conversación casual en la estación de servicio, mencioné el incidente a un colega, sin entrar en detalles. Su expresión cambió de inmediato y me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Dónde lo viste?, me preguntó, su voz baja y seria. En la Rumorosa, cerca del kilómetro 89, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él asintió lentamente. No eres el primero que lo ve. Ese hombre murió en un accidente hace más de 10 años, justo en esa curva. Dicen que su espíritu sigue pidiendo un aventón, intentando llegar a un destino que nunca alcanzará. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que había escuchado, pero una parte de mí sabía que era verdad. Había visto algo más allá de la comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Desde ese día, cada vez que cruzo la Rumorosa, no puedo evitar mirar hacia el borde de la carretera, buscando una figura solitaria levantando el brazo, pidiendo un aventón. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que sigue allí, atrapado en esa carretera maldita, esperando a que alguien lo lleve a su destino final. Y, en el fondo, sé que nunca será yo quien lo haga. El tramo maldito. Conducir camiones por la carretera 57 era algo que había hecho cientos de veces. Largas horas al volante, kilómetros y kilómetros de asfalto extendiéndose sin fin ante mis ojos. Esa carretera que conecta el centro de México con la frontera era mi segunda casa. Conocía cada curva, cada área de descanso, y aunque el trayecto podía volverse monótono, era un trabajo al que ya me había acostumbrado. Transportar productos perecederos requería puntualidad, precisión y, sobre todo, resistencia para soportar las interminables horas en la cabina. Pero, últimamente, algo extraño comenzaba a suceder cada vez que pasaba por un tramo en particular. Eran las primeras horas de la madrugada, el mejor momento para conducir. El aire fresco, la oscuridad envolvente y el tráfico mínimo me permitían avanzar sin distracciones. Había salido de San Luis Potosí con un cargamento de frutas y verduras frescas destinadas a un mercado en Monterrey. Todo marchaba como de costumbre hasta que llegué a un tramo específico, a unos 100 kilómetros de Matehuala. Fue allí donde la primera sensación me golpeó como una tonelada de ladrillos, una presión intensa en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y una fina capa de sudor cubrió mi frente. Al principio, lo atribuí al cansancio. La falta de sueño, el café que se había enfriado horas atrás, la monotonía del camino. Decidí no darle demasiada importancia, desaceleré un poco, respiré profundo, intentando controlar la ansiedad que de repente me invadía. El malestar fue disminuyendo, aunque no desapareció por completo. Me centré en la carretera, manteniendo la vista fija en las líneas amarillas que marcaban el camino. Después de unos minutos, la presión en el pecho se fue disipando y pude continuar mi viaje sin mayores complicaciones. Pero no era la primera vez que sucedía. Recordé que en los últimos viajes había experimentado esa misma sensación, siempre en el mismo tramo. Era una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Había hecho todo tipo de suposiciones, tal vez era el clima, o alguna variación en la altitud, o incluso una cuestión psicológica. Algo en mi subconsciente que se activaba al pasar por ese lugar. Sin embargo, esas explicaciones no lograban calmar la creciente inquietud que sentía cada vez que me acercaba a esa zona. Los días pasaron y nuevamente me encontré en la carretera 57 con otro cargamento de perecederos que debía llevar a tiempo. Era la misma ruta, el mismo horario. Mi mente intentaba distraerse con la radio, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima, anticipando lo que sabía que estaba por venir. A medida que me aproximaba al tramo, el nerviosismo se instaló en mi estómago. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero cuando llegué al punto exacto, la presión en el pecho regresó, esta vez más intensa que antes.
Sentí como si algo invisible se estuviera aferrando a mis pulmones, impidiéndome respirar con normalidad. El pánico se apoderó de mí. El volante se volvió resbaladizo entre mis manos sudorosas, mis piernas temblaban mientras intentaba mantener el control del camión. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. Pensé en detenerme, en llamar a emergencias, pero una parte de mí sabía que no encontrarían nada. Era un terror irracional, pero tan real que me paralizaba. Entonces, de repente, como si un interruptor se hubiera activado, la presión desapareció. Mis pulmones se llenaron de aire fresco nuevamente y aunque todavía estaba asustado, pude continuar mi camino. Una noche, mientras descansaba en un motel de carretera, decidí investigar más sobre el tramo en el que siempre ocurrían esos episodios. Había algo en ese lugar que no podía simplemente ignorar. Con mi teléfono, busqué historias, reportes de accidentes, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando descubrí que ese tramo de la carretera tenía una historia oscura. Era conocido entre los camioneros como el tramo maldito. Hace años, un accidente múltiple involucró a varios vehículos pesados y automóviles, provocando una gran cantidad de muertes. Fue una tragedia que dejó cicatrices profundas en la memoria de quienes sobrevivieron. A medida que leía los detalles, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algunos testimonios hablaban de presencias extrañas, de figuras que aparecían en medio de la carretera o al borde del asfalto, causando accidentes al hacer que los conductores perdieran el control. Otros mencionaban la misma sensación de presión en el pecho, una angustia inexplicable que parecía provenir de los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en ese lugar. Los relatos coincidían con lo que yo había estado sintiendo, pero había algo más. Nadie que había experimentado esos síntomas había salido ileso. El miedo comenzó a instalarse permanentemente en mi mente. Cada vez que me asignaban una ruta que incluía la carretera 57, una especie de premonición oscura me acompañaba desde que encendía el motor. Sabía que tendría que pasar por ese tramo, y sabía que la presión en el pecho regresaría. No importaba cuán preparado me sintiera, cuántas veces intentara convencerme de que solo era mi imaginación, la experiencia siempre era igual de aterradora. Mi salud comenzó a deteriorarse, mis noches estaban plagadas de insomnio, y mis días eran una lucha constante por mantener la concentración y la cordura. Una madrugada, mientras avanzaba nuevamente por la carretera, algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. El aire era más denso, la oscuridad más profunda. El tramo maldito se acercaba, y aunque mis manos estaban firmes en el volante, mi corazón latía con un ritmo descontrolado. Apenas crucé la línea imaginaria que separaba ese tramo del resto de la carretera, la presión en el pecho se manifestó con una fuerza demoledora. Era insoportable, como si un peso enorme estuviera aplastándome desde adentro. Intenté mantenerme en el carril, pero sentí que iba a desmayarme. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, una figura oscura, apenas visible bajo la luz de los faros, apareció de la nada. Era una sombra humana, de pie, mirando directamente hacia el camión. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura, en su presencia, me heló la sangre. Sabía que no era real, que no podía ser real, pero al mismo tiempo, sabía que estaba allí, esperando. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a presionar el freno y el camión comenzó a desacelerar. La figura permaneció inmóvil y la presión en mi pecho aumentó. Sentí como si mis pulmones estuvieran a punto de colapsar. Mi visión se nubló por un momento y cuando parpadeé, la figura estaba más cerca, en medio de la carretera, obligándome a detenerme por completo. El camión se detuvo en seco y por un segundo, todo quedó en silencio. No había ningún otro vehículo, solo yo y aquella figura que ahora estaba justo frente al parabrisas. Mi corazón martilleaba con una fuerza descomunal, sentía que iba a explotar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto, o tal vez una eternidad. La figura permanecía allí, oscura e inescrutable, como un recordatorio de algo que no podía entender. La presión en el pecho se hizo tan intensa que pensé que iba a morir.
Cerré los ojos, incapaz de soportar el terror que me consumía, y cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido. La presión comenzó a ceder, pero el pánico seguía apoderándose de cada fibra de mi ser. El motor del camión seguía en marcha, pero yo no podía moverme. Mis manos temblaban violentamente y la respiración aún era difícil, aunque la sensación opresiva había desaparecido. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. Todo parecía surreal, como si el tiempo y la realidad se hubieran distorsionado. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré tomar el control del volante y encendí las luces altas, buscando cualquier rastro de la figura en la carretera, pero no había nada. El asfalto se extendía ante mí, vacío y silencioso. Después de ese incidente, decidí evitar ese tramo de la carretera 57 a toda costa. Cambié de rutas, pedí asignaciones diferentes, pero cada vez que alguien mencionaba ese lugar, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la experiencia me hubiera dejado una marca indeleble, una cicatriz invisible que siempre dolería cuando pensara en ello. Había algo en ese tramo que desafiaba la lógica, algo que no podía explicarse con palabras ni con ciencia. Y aunque traté de olvidarlo, de seguir con mi vida, sabía que nunca podría escapar del todo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace opresivo y mi mente comienza a divagar, vuelvo a ver aquella figura en mis pensamientos. Siento la presión en el pecho, el mismo terror que me paralizó aquella noche, y me pregunto si algún día, en alguna otra carretera, volveré a encontrarme con él. Porque en el fondo, sé que lo que experimenté no fue un simple episodio de estrés o cansancio. Fue algo más, algo que sigue acechando en las sombras de mi memoria, esperando el momento adecuado para regresar. Retrovisor maldito. Nunca fui de contar mis carreteras, pero esta no me deja dormir. Me llamo Joaquín Pérez y desde 2019 manejo tráileres de doble remolque para una compañía que traslada acero entre el Golfo y el norte de México. Una noche de diciembre de 2021, cuando el país entero celebraba posadas y yo solo ansiaba un café caliente, acepté cubrir la ruta Ciudad del Carmen, Saltillo con carga completa de viga estructural. No me gustaba llevar acompañantes, aún así accedí a que se subiera Isaac, un mecánico de patio recién contratado que necesitaba llegar a Monterrey para ver a su hijo. Nos turnaríamos al volante, él conduciría el tramo diurno y yo la madrugada. Mala decisión. Partimos al anochecer con la cabina limpia, diésel hasta el tope y un frente frío que se arremolinaba sin lluvia, pero presagiaba bancos densos de neblina bajos. Isaac tomó la primera guardia, yo dormité en la litera hasta pasada la medianoche, cuando el golpeteo vibrante de los rebases me despertó. Afuera, la ruta 180 se alargaba sin un solo faro público, solo las luces halógenas de nuestro propio monstruo y la línea amarilla que se deslizaba como cinta adhesiva sobre asfalto recién parcheado. Intercambiamos asiento en un paraje de Pemex abandonado, la caseta estaba vacía, excepto por un gato enfermo que husmeaba latas oxidadas. Yo encendí el estéreo, bajé el volumen al mínimo y me empuñé al volante con ese hormigueo de quien sabe que la carretera puede volverse una fosa común en un pestañeo. Los primeros kilómetros fueron rutina, curvas amplias, el soplido del turbocargador y el ronquido suave de Isaac detrás, envuelto en su chamarra. Pasando Isla, Veracruz, entramos a un tramo de recta interminable flanqueada por cañaverales ennegrecidos por quema reciente, la ceniza formaba remolinos que raspaban los parabrisas como si miles de uñas pidieran aventón. A las 3:14, lo sé porque miré el tablero buscando distracción, apareció la neblina. No era la bruma costera normal que he atravesado 100 veces, era un muro opaco, turbio, incluso dentro de la cabina olía a tierra encharcada y fierro viejo. Reduje a 60 kilómetros por hora, encendí exploradoras, prendí la calefacción para evitar empañar y ajusté el retrovisor central hacia la litera. Quería vigilar que Isaac no se cayera cuando frenara. Entonces supe que esa noche cambiaría mi vida. Donde debía ver los pies de mi compañero distinguí otra cabeza, una que no era suya. No me refiero a un reflejo. Vi una figura nítida, cuero cabelludo largo, lacio, chorreando un líquido oscuro, mejillas hundidas,
piel gris ceniza, ojos abiertos con un brillo lechoso que parecía generar su propia luz. Estaba sentada en el asiento del copiloto, pero su cuerpo se perdía en sombra, solo la cabeza flotaba a la altura del reposacabezas. Tardé un segundo en reaccionar, mi primer impulso fue pestañear y asumir cansancio, mas un escalofrío eléctrico me recorrió el vientre hasta las manos. El tráiler osciló sobre el acotamiento, giré el volante y mantuve carril a duras penas sin frenar. La cabeza no parpadeaba. Encendí la luz interior, con el dedo temblando sobre el botón, y la aparición siguió allí, más definida, la boca entreabierta, los labios cuarteados como cuero reseco. Entre la radio, que comenzaba a distorsionarse con chasquidos, y el golpeteo de mi corazón, distinguí un murmullo, un arrastre de voz que parecía provenir del sistema de ventilación. No logré entender palabras, solo un siseo húmedo que subía de tono cada vez que reducía velocidad. Un instinto primitivo me dijo que no detuviera el vehículo, acelerar era peor, la neblina convertía todo en pared blanca. Seguía 50 kilómetros por hora, la cabeza 3 metros detrás de mí, fija, omnipresente. Intenté despertar a Isaac sin llamar su nombre, una parte de mí temía que cualquier sonido trajera aquello. Metí primera y segunda en falso, hice vibrar la cabina, mas el tipo siguió roncando. Entonces sentí un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien diera un puñetazo desde afuera. Mi reflejo fue voltear el espejo derecho, nada, puro algodón de niebla. El siguiente golpe vino del techo de la cabina, luego del costado, después debajo del tablero, como si un montón de gente escalara a oscuras alrededor de nosotros. La cabeza, en el retrovisor, sonrió. No era gesto humano, un rictus torcido que dejó ver encías negras y dientes largos, afilados como vidrio. Estuve a punto de clavar freno de pánico, pero me contuve. Cualquier maniobra brusca con 46 toneladas sobre un suelo húmedo puede convertirte en antorcha. Seguí avanzando. El olor a tierra mojada mutó en hedor a pozo séptico, los ojos me lloraban. Quise abrir la ventila para que entrara aire fresco y descubrí que la manija no respondía, como si la ventana estuviera soldada. Fue cuando noté algo peor, una condensación densa goteaba por dentro del parabrisas. Pasé el dorso de la mano y la mancha resultó ser un barro oscuro y frío. Dejé una huella que desapareció de inmediato, absorbida por el vidrio como si aquel lodo tuviera vida. De pronto, el tablero parpadeó y el motor se apagó solo. El convoy se volvió un ataúd deslizándose en silencio absoluto, ruedas libres sobre la recta. El tacómetro marcaba 0, pero seguíamos rodando sin perder velocidad. La cabeza se adelantó, apareció sobre el cuadro de instrumentos, a pocos centímetros de mis ojos, y percibí por primera vez un susurro claro: no despiertes al dormido. Ese mandato me congeló. Tragué saliva, solté el volante, junté las manos sobre las rodillas como si rezar sirviera, y esperé la colisión que no llegó. Afuera, la neblina se había convertido en sombras densas que corrían entre cañas, semejantes a figuras humanas que nos escoltaban sin tocarnos. Perdí noción del tiempo. Quizá fueron 5 minutos o media hora. La cabina se enfrió tanto que mi aliento salía en vaho. Entonces sentí movimiento detrás de mí, Isaac cambió de posición, murmuró algo y volvió a roncar. La cabeza giró lentamente y lo observó. Entre sus cabellos húmedos cayeron gotas pardas sobre la palanca de cambios. Yo no soporté más. Grité muy despierta y pateé el bastidor bajo la litera. Isaac se sentó de golpe, desorientado, su grito se mezcló con el mío cuando vio la figura flotando. Su reacción fue instintiva, estiró la mano hacia la puerta de pasajero, tal vez para saltar, pero la chapa explotó en astillas metálicas, la puerta se abrió de par en par tragando aire gélido que olía a cementerio. No sé cuántas cosas sucedieron a la vez. El motor volvió a rugir solo, las luces altas se encendieron inundándolo todo de blanco, y la cabeza salió disparada hacia la noche, arrastrando un estremecimiento de sombras que se disiparon como humo quemado. La puerta se cerró de golpe, casi cortándole los dedos a Isaac, que cayó sobre el asiento respirando entre hipos. Yo no paré, aceleré hasta 90 kilómetros por hora sin importar la neblina. En algún momento recuperamos señal telefónica, mi celular vibró con una luz de notificaciones,
pero no atendí ninguna. Solo cuando asomó el resplandor de las lámparas de la caseta de Cosamaloapan me atreví a detenerme. Descendimos tambaleando. Un guardia de autopista, al ver nuestros rostros, nos ofreció café instantáneo sin preguntar. Quizá pensó que era simple cansancio. Mientras sorbía aquel líquido tibio, miré la cabina desde fuera. No había rastros de barro ni abolladuras, ni golpes, las puertas cerraban a la perfección. Isaac insistió en revisar la caja. Aflojamos los cerrojos y al abrir encontramos la carga firmemente asegurada, sin una sola cincha fuera de sitio. La chapa que había volado dentro de la cabina estaba intacta. Ni una fisura. Nos miramos sin palabras y supe que, si hablábamos de eso, nos volveríamos locos. Reanudamos la marcha con el cielo aclarando a espaldas, la neblina se disipó como si nunca hubiera existido. Llegamos al patio de Saltillo al mediodía, firmé entrega, y mi supervisor me preguntó si quería otra ruta para llenar semana. Dije que no, que necesitaba servicio mecánico, mentí sobre ruidos en la dirección. 2 días después, Isaac pidió su baja voluntaria, yo solicité vacaciones adelantadas. A la fecha, jamás volvimos a cruzar palabra. Se rumora que él maneja taxis en Monterrey, yo solo acepto fletes diurnos dentro de un radio de 300 kilómetros. No conduzco de noche aunque paguen doble. Lo peor no fue aquella cabina congelada, ni la puerta que se abrió sin manos. Lo peor vino después. Cada madrugada, a las 3:14 en punto, despierto empapado, con el olor a barro podrido aún en mis fosas, y un cosquilleo me obliga a mirar el espejo del closet. Sé que, si lo hago, encontraré aquella cabeza aguardando pacientemente a que vuelva a la carretera. Por eso escribo esto, para recordarme que no importa la necesidad ni la urgencia, jamás debo conducir en la oscuridad de diciembre. Porque hay pasajeros que no pagan boleto, no necesitan espacio y no se bajan cuando frenas, solo esperan un retrovisor para colarse en tu vida y mirar contigo el camino, hasta que el sueño te venza y ellos se hagan cargo del volante. Fuego en el asfalto. Jamás he sido un hombre supersticioso. Llevo 20 años detrás del volante de un tráiler y siempre he creído que los sustos en la carretera se explican con lógica, baches mal señalados, choferes ebrios, neblina, fauna suelta. Pero lo que viví en la madrugada del 14 de agosto de 2021 en la Federal 15, el tramo semidesértico entre Carbó y Santa Ana, en Sonora, me enseñó que hay curvas donde la lógica simplemente se quiebra y uno queda a merced de algo que no tiene nombre. Aquella noche arrastraba un doble remolque cargado con cereal. Había salido de Hermosillo después de cenar un burrito seco, convencido de que cruzaría la llanura antes de las 2 de la mañana y alcanzaría la caseta de Magdalena para dormir un par de horas. El clima parecía ideal, cielo despejado, viento débil que apenas movía los mezquites dispersos. Puse la radio en AM para escuchar boleros viejos y dejé que la monotonía me arrullara. Las líneas blancas del pavimento pasaban como metrónomo, hipnóticas. A las 0:37, según marcaba el tacógrafo, divisé a lo lejos un resplandor anaranjado sobre el asfalto. Al principio pensé que era un retén, después creí que era un incendio de pastizal. Cuando el tráiler se acercó, vi que se trataba de una camioneta de la Guardia Nacional volcada, envuelta en llamas que subían rectas, sin chisporrotear. El fuego no era amarillo, sino casi blanco, como el de un soplete. No había sirenas, ni otros vehículos, ni rastro de personas auxiliando. Reduje la velocidad y frené a un costado. El instinto de veterano me empujó a bajar, quizá todavía habría alguien con vida. La puerta de la patrulla colgaba, retorcida, y el cofre goteaba metal líquido. Me cubrí el rostro con un trapo húmedo, pero el calor no era normal. No salía olor a gasolina ni plástico quemado, sino un tufo agrio, metálico, demasiado denso. Rodeé el chasis buscando ocupantes y fue entonces cuando escuché el primer susurro. No fue un quejido humano, era un murmullo áspero, como si alguien mascullara mi nombre con trozos de vidrio en la garganta. Arturo, vuelve al camino. Sentí las piernas flojas. No había nadie allí, solo chispas que saltaban sin ruido. Retrocedí, tropezando, hasta la orilla.
Entre los matorrales, el silencio del desierto pesaba como concreto. Subí de un salto a la cabina y cerré con seguro. El quemador de la cabina parpadeó y se apagó, aunque el motor seguía encendido. Giré la llave, pero las luces interiores murieron. Por un instante me quedé a oscuras, atrapado por un olor que se metía por la nariz como combustible rancio. Cuando el tablero revivió, la radio soltó un estallido de estática y comenzó a emitir un fragmento de corrido que no conocía. La voz sonaba lejana, grabada con mala fidelidad, pero distinguí un verso que me heló la sangre: al trailero que no mira atrás, la lumbre lo alcanzará. No tardé en pisar el acelerador. El doble remolque protestó, pero ganó velocidad. Miré el retrovisor, la patrulla ardía quieta, aunque ya me alejaba. Lo inquietante era la carretera misma. A menos de 100 metros, el asfalto lucía mojado, como si hubieran regado aceite que reflejaba el cielo. Bajé a 90 kilómetros por hora para no patinar y, aún así, las llantas traseras patinaban con un chillido agudo. De pronto el espejo derecho mostró algo imposible. De la tolva nacía una franja incandescente que corría por la caja hasta lamer la defensa, una línea de fuego pegada a la lámina como una serpiente luminosa. Intenté convencerme de que era un reflejo. Sin embargo, el olor a metal quemado volvió más fuerte, mezclado con un tufo dulzón, casi rancio, como sangre coagulada. Comencé a sudar en el aire acondicionado. El volante estaba tan caliente que costaba sostenerlo. Apreté los puños, clavando las uñas en la piel, y recité mentalmente la ruta: kilómetros 144, 143, 142. La pendiente se pronunciaba. Apenas respiraba cuando vi una silueta plantada a media carretera. Era un hombre alto con uniforme de la Guardia Nacional, casco abollado, botas cubiertas de ceniza. No hacía señales. Simplemente estaba allí, mirando de frente, inmóvil. Toqué el claxon y las luces altas, pero no reaccionó. Intenté esquivarlo, viré a la izquierda. Al hacerlo, la línea incandescente se alargó hasta el parabrisas y una llamarada cruzó frente a mis ojos, cegándome un segundo. Cuando recuperé la visión, el guardia no estaba. Creí haberlo arrollado, pero el golpe no llegó. El tráiler perdió tracción. Las cajas serpentearon. Frene y embrague se hundían como mantequilla. El vehículo se ladeó, chirriando, hasta quedar cruzado. Las luces se apagaron. Solo permaneció la claridad temblorosa de ese fuego pegado a la carrocería, iluminando la arena roja a mi alrededor. Alcancé la linterna que guardo en la guantera y, contra todo sentido común, abrí la puerta para ver qué demonios sucedía. El calor que brotó me empujó de regreso, casi me tumba. El fuego no consumía el metal, lo recorría como una película viva. En su resplandor vi, reflejada en la lámina pulida, una caravana de vehículos destrozados, patrullas, sedanes, un autobús de pasajeros, todos aplastados, humeantes, alineados como procesión fantasmal detrás de mi carga. Mi tráiler era el primero, la cabeza de aquel cortejo. Y en cada cabina, donde deberían estar los conductores, solo se veía un hueco negro girando sobre sí mismo, como boca devoradora. De pronto, un golpe metálico retumbó en la caja trasera. Después otro, y otro, como si algo chocara desde dentro. Recordé el cereal: 18 toneladas de maíz deberían estar quietas. La lámina vibró, pum, 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 con ritmo macabro. Encendí la linterna y apunté al costado derecho. Allí, en mitad del logotipo de la empresa, sobresalía una mano ennegrecida aferrándose al metal, como si alguien intentara salir desde el cargamento. Los dedos estaban curvados, retorcidos, y cada uña ardía con el mismo resplandor hiriente de la patrulla. Me quedé paralizado viendo esas falanges rasgar la pintura. Entonces la radio volvió a sonar dentro de la cabina, aunque la llave seguía en mi bolsillo. El mismo corrido prosiguió, distorsionando las palabras: la ruta pesa, la carga arde, quien no entrega el alma se quema en el aire. En ese instante entendí que el fuego no era calor, era una presencia pegada al acero, esperando entrar. Recordé al guardia inmóvil, recordé los huecos negros, recordé que yo era ahora el primero de la fila. Cerré la puerta con violencia, giré la llave, rogué a todo lo santo y pagano.
El motor tardó 2 intentos, pero volvió rugiendo. Engrané primera, aceleré sin piedad. El remolque entero chilló. El fuego se deslizó hacia atrás, como si quisiera sujetarme y no hallara asidero. Alcancé los 100 kilómetros por hora en 30 segundos. El asfalto brillaba aún, pero esta vez las llantas obedecieron. La radio estalló en chispas, murió para siempre. No miré los espejos, sabía que, si veía lo que me seguía, perdería la cordura. Seguí adelante, contando kilómetros y respiraciones, hasta ver por fin el letrero verde de la caseta. Cruzar la Pluma fue como salir de un túnel. El motor se enfrió al instante, el olor desapareció, las luces interiores revivieron. Frené junto a las oficinas y no supe cuánto tiempo estuve allí, temblando sobre el volante. Un cobrador se acercó y preguntó si necesitaba ayuda, su voz me pareció tan terrenal que casi lloré. Le pedí agua y me la bebí de un trago, tratando de reacomodar los pensamientos. Revisamos juntos la unidad. No había rastro de fuego ni abolladuras nuevas. La caja intacta, la pintura limpia, los sellos aduaneros sin violar. Sentí escalofríos. Antes de irse, el joven me contó algo a modo de consuelo. Hacía 2 semanas, una patrulla de la Guardia Nacional había chocado de frente con un tráiler cargado de nitrato en esa misma recta. El impacto desató un incendio brutal, murieron todos, las huellas quedaron en el pavimento y solo se borraron con la repavimentación. Dicen que los que vimos las llamas a lo lejos todavía las soñamos, remató el muchacho, sin notar mi palidez. No le dije nada. Ni a él ni a la Policía Federal que me revisó después, ni a los paramédicos que midieron mi presión, ni a mi esposa cuando llegué 2 días tarde a casa. Me limité a cerrar los ojos y agradecer no haber abierto el remolque aquella noche. Pero desde entonces, cada vez que piso un tramo solitario y el motor vibra más de la cuenta, siento el calor subir por la cabina y huelo ese agrio metálico que me recuerda que el fuego sigue allí, paciente, esperando a que alguno de nosotros cometa el error de detenerse y mirar atrás. A veces los reclutadores de agencia me preguntan por qué ya no acepto viajes nocturnos. Les digo que la vista me falla de madrugada, que los años pesan. No agregaré que, cuando el horizonte se tiñe de naranja en la penumbra, mi mente regresa al kilómetro 142 y escucho un corrido distorsionado que susurra mi nombre, advirtiendo que, si vuelvo a frenarme donde no debo, ocuparé mi lugar en la fila de vehículos muertos que aún, en algún punto del desierto, siguen ardiendo sin consumirse jamás. La niña del camino solitario. El cielo estaba despejado cuando inicié mi ruta esa noche. Me había tocado una carga ligera, pero el trayecto era largo y, sobre todo, solitario. Salí desde Tapachula, con destino a un pequeño poblado cercano a la frontera con Guatemala. Conocía bien esa carretera, una serpiente de asfalto que se extendía por kilómetros entre la selva y las montañas, donde el tráfico era escaso y la oscuridad implacable. Había algo en esas carreteras del sur de México que siempre me inquietaba. No era el terreno difícil ni las largas horas de soledad al volante. Era algo más profundo, una sensación de que la jungla tenía ojos, de que los árboles a ambos lados del camino ocultaban secretos antiguos y olvidados. A lo largo de los años, había escuchado historias de otros camioneros, relatos de apariciones y eventos inexplicables en esas rutas, pero siempre los había desestimado como simples cuentos para pasar el tiempo. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Desde que partí, un mal presentimiento me acompañaba, como una sombra que se cernía sobre mí. Intenté sacudirlo de mi mente, concentrándome en el trayecto y en las curvas que se avecinaban, pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. Conducía a un ritmo constante, atento al camino. Las luces del camión iluminaban los primeros metros de la carretera, pero más allá solo había oscuridad. De vez en cuando, el reflejo de algún animal cruzaba la vía, y las sombras se movían de manera inquietante a los lados. La selva, aunque invisible en la negrura, parecía observarme. Pasada la medianoche, mientras bordeaba una curva cerrada, la vi. Al principio, no supe si se trataba de una ilusión o un juego de luces.
Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba de pie en el borde de la carretera, descalza, con un vestido blanco que apenas se distinguía en la oscuridad. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y sostenía algo en sus manos que no pude identificar. Reducí la velocidad instintivamente. Era imposible que una niña estuviera sola en ese lugar a esa hora. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez se había perdido, quizás había tenido un accidente o se había escapado de casa. Pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguna razón que justificara su presencia allí, en medio de la nada. El camión se detuvo a unos metros de ella. Las luces la bañaron en un resplandor tenue y en ese instante levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través del parabrisas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío inexplicable que se instaló en mis huesos. No podía dejarla allí. La idea de que una niña estuviera sola en esa carretera me resultaba insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del camión y bajé. El aire de la noche era denso y cargado de humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre el asfalto. Me acerqué a ella con cautela. La niña no se movió, solo me observaba en silencio, como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que lo que sostenía en sus manos era una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada, como si hubiera sido olvidada hace mucho tiempo. Intenté no dejarme llevar por el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Le hice un gesto para que subiera al camión y ella asintió lentamente, sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta del copiloto, y en ese momento pude notar lo delgada y frágil que parecía, como si un soplo de viento pudiera deshacerla. La ayudé a subir y cerré la puerta con cuidado, antes de regresar a mi asiento y encender el motor. El viaje continuó en un silencio sepulcral. La niña estaba sentada con la muñeca en su regazo, mirando al frente. No dijo nada, y por alguna razón, no me atreví a preguntarle qué hacía allí o hacia dónde se dirigía. Algo en su comportamiento me decía que cualquier intento de conversación sería inútil. Los kilómetros pasaban lentamente. Cada tanto, echaba un vistazo a mi pasajera, esperando alguna señal de que no estaba soñando, de que esto no era una especie de pesadilla. Pero la niña permanecía inmóvil, sus ojos perdidos en el camino que se desplegaba ante nosotros. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba la cabina con una extraña tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Finalmente, llegamos a un desvío. La niña levantó una mano y señaló hacia un camino lateral, apenas visible entre la vegetación. Sin decir nada, giré el volante y tomé la ruta que me indicaba. El sendero estaba mal asfaltado, lleno de baches y rodeado de árboles que se cerraban sobre nosotros como una bóveda. Avancé con cautela, sintiendo que cada metro me adentraba más en un lugar del que no estaba seguro si quería conocer. El camino terminó abruptamente frente a una casa vieja y deteriorada. La estructura era pequeña, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo a medio caer. No había luces encendidas ni señales de vida. Parecía abandonada, como si no hubiera sido habitada en décadas. Apagué el motor y miré a la niña. Ella ya no estaba en su asiento. Mi corazón dio un vuelco y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había bajado mientras yo estaba distraído. Pero no había rastro de ella, ni siquiera la puerta del camión se había abierto. Era como si nunca hubiera estado allí. La desesperación y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Bajé del camión rápidamente y me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna explicación, alguna pista que me dijera qué estaba sucediendo. Al llegar a la entrada, vi que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. La empujé suavemente y entré. El interior de la casa estaba en ruinas. El suelo de madera crujía bajo mis pies y el olor a humedad y moho era abrumador. Todo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y las telarañas colgaban de las esquinas como si fueran decoraciones abandonadas. No había muebles, solo restos de lo que alguna vez fue una sala de estar, ahora en completa descomposición.
Caminé con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido, aunque no sabía por qué. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora, y mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Pero una fuerza inexplicable me obligaba a seguir adelante, a explorar esa casa olvidada. En la esquina de la habitación vi algo que me dejó sin aliento. Sobre una mesa polvorienta había una fotografía enmarcada, su cristal roto y empañado por los años. Me acerqué lentamente y la tomé en mis manos. Al limpiar el polvo con la manga de mi camisa, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En la foto estaban la niña y su muñeca, tal como las había visto. Pero también había un hombre y una mujer, seguramente sus padres. La imagen debía tener al menos 50 años, a juzgar por la ropa y el estilo. Era imposible que la niña que había recogido en la carretera fuera la misma que la de la fotografía, y sin embargo, eran idénticas. Dejé la foto sobre la mesa y retrocedí lentamente. El miedo que había sentido desde que la vi por primera vez se convirtió en un terror profundo e irracional. Sabía que debía salir de allí, que ese lugar no era seguro. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a la niña, pero no había nadie. Solo el silencio, roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Decidí que ya había tenido suficiente. Me dirigí a la puerta, pero cuando la alcancé, la vi cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirla, pero la puerta no cedía. Golpeé el marco con todas mis fuerzas, desesperado por salir, pero era como si la casa misma me estuviera reteniendo. El pánico comenzó a nublar mi mente, y por un momento, pensé que no lograría salir de allí con vida. Entonces, de la nada, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus oxidadas bisagras. No lo dudé un segundo y corrí hacia el camión, con el miedo apretándome el pecho como un puño de hierro. Me subí y arranqué el motor, sin mirar atrás. El camino de regreso a la carretera principal fue una agonía, con la sensación constante de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, donde finalmente me permití respirar. Estaba agotado, física y mentalmente. Decidí que esa sería la última vez que tomaría una ruta tan remota en la noche. Los días siguientes no pude sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Me obsesioné con la idea de encontrar alguna explicación, de descubrir qué había sucedido realmente en esa casa. Hablé con otros conductores, con la gente del pueblo, pero nadie sabía nada sobre una niña en esa carretera ni sobre una casa en ruinas. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Finalmente, decidí regresar a la zona, esta vez durante el día. Conduje por el mismo camino, buscando el desvío que había tomado aquella noche. Pero no lo encontré. La carretera estaba tal como la recordaba, pero el sendero y la casa habían desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Regresé a Tapachula con una sensación de inquietud que no me abandonó durante mucho tiempo. Intenté seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa niña y su casa abandonada siempre estuvo presente, una sombra que me seguía a todas partes. Había visto algo que no debía haber visto y sabía que nunca encontraría respuestas. Desde entonces, evito esas rutas solitarias en la noche. No puedo arriesgarme a encontrarme de nuevo con lo que sea que habita en esos caminos oscuros. Porque ahora sé que, en lugares como ese, la frontera entre lo real y lo sobrenatural es delgada, y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. El desaparecido. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy trailero desde hace más de 20 años. Vivo en el estado de Jalisco, México, y he recorrido casi todas las carreteras de este vasto país. Durante todos estos años he vivido numerosas experiencias en el camino, algunas alegres y otras tristes, pero ninguna tan inquietante como la que estoy a punto de relatar. Este suceso me marcó profundamente y aún hoy, cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Era una noche de invierno,
el aire frío y seco del norte cortaba como navajas. Había salido de Guadalajara temprano en la mañana con una carga de productos agrícolas que debía entregar en Ciudad Juárez. La ruta era larga y solitaria, especialmente en los tramos que atravesaban el desierto de Chihuahua. La carretera estaba desierta, apenas algunos pocos vehículos a lo largo del día y mucho menos durante la noche. Esa noche en particular, estaba atravesando un tramo especialmente aislado, sin luces ni señales de civilización a la vista. El reloj del camión marcaba las 2 de la madrugada y la oscuridad parecía absorber todo a su alrededor. De repente, vi una figura en la distancia, caminando al borde de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir que era un hombre haciendo autostop. El hombre parecía estar en sus 30 y tantos, con una chaqueta vieja y jeans desgastados. Su rostro, aunque apenas visible en la penumbra, reflejaba cansancio y desesperación. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté si necesitaba ayuda. Él asintió y me pidió un aventón, diciendo que llevaba horas caminando y que cualquier lugar más adelante estaría bien para él. Le abrí la puerta y subió al camión. Se acomodó en el asiento del copiloto y soltó un suspiro de alivio. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Javier. No ofreció muchos detalles sobre sí mismo y no quise presionarlo. Algo en su mirada me decía que había pasado por algo difícil. Seguimos conduciendo en silencio, el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. De vez en cuando, Javier miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Intenté hacerle algunas preguntas para romper el hielo, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Finalmente, decidí dejarlo en paz y concentrarme en la carretera. Después de unos 20 minutos, el sueño empezó a hacerme mella. Los kilómetros recorridos durante el día y la monotonía de la carretera estaban pasando factura. Decidí que en la próxima estación de servicio me detendría para tomar un café y descansar un poco. Le mencioné esto a Javier y él simplemente asintió, sin apartar la vista de la ventana. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Al acercarnos, noté que estaba casi desierta, solo un par de camiones estacionados y las luces intermitentes de las bombas de gasolina. Me detuve cerca de la entrada y apagué el motor. Me volví hacia Javier para decirle que bajaría a comprar algo de beber, pero para mi sorpresa, el asiento del copiloto estaba vacío. Miré alrededor del camión, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había nadie a la vista. La puerta del copiloto estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que yo lo notara. El pánico empezó a invadir mi mente. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera así? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. Salí del camión y revisé los alrededores, caminando alrededor de la estación y buscando algún rastro de Javier. No había nada. Ni una huella, ni una señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Desesperado, entré a la tienda de la estación y le pregunté al encargado si había visto a alguien bajar de mi camión. Me miró confundido y me dijo que no había visto a nadie. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había imaginado todo? ¿Había recogido a alguien que no existía? Regresé al camión y me senté en el asiento del conductor, tratando de calmarme. Todo parecía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Encendí el motor y decidí seguir adelante, pensando que tal vez, de alguna manera, encontraría una explicación. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en Javier y en su desaparición. Al llegar a Ciudad Juárez, entregué mi carga y traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la experiencia me seguía atormentando. Hablé con algunos colegas traileros sobre lo ocurrido, esperando que alguien tuviera una explicación o hubiera vivido algo similar. Algunos me escucharon con escepticismo, otros con interés, pero ninguno tenía una respuesta. Pasaron los días y las semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía dejar de pensar en aquella noche. Decidí investigar más a fondo. Volví a la estación de servicio donde había recogido a Javier y hablé con el encargado nuevamente.
Esta vez, me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que varios años atrás, un hombre llamado Javier había sido encontrado muerto en esa carretera, víctima de un atropello. Desde entonces, varios conductores afirmaban haberlo visto haciendo autostop en la misma zona donde yo lo recogí. Todos describían la misma apariencia, la misma chaqueta vieja y los jeans desgastados. La historia me dejó paralizado. ¿Había recogido a un fantasma? ¿Era posible que Javier estuviera buscando ayuda aún después de su muerte? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la evidencia. Decidí visitar el lugar donde ocurrió el accidente, esperando encontrar alguna señal, algo que me ayudara a comprender. Cuando llegué al lugar, me arrodillé y recé una oración por Javier. No sé si eso le trajo paz, pero sentí que era lo correcto. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, miro con atención, esperando ver a Javier nuevamente. Pero nunca volvió a aparecer. La experiencia me dejó una marca imborrable. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, encuentros que desafían la lógica y la razón. Aunque sigo conduciendo por las carreteras de México, lo hago con una nueva perspectiva, consciente de que hay más en el camino de lo que podemos ver. He compartido mi historia con otros conductores y amigos, algunos me creen, otros piensan que es solo una historia para pasar el tiempo en las paradas nocturnas. Pero yo sé lo que vi, y sé que Javier estaba allí, aunque solo fuera por un momento. La carretera puede ser solitaria y desolada, pero también está llena de misterios que nunca comprenderemos completamente. Con cada viaje, llevo conmigo la memoria de Javier y la certeza de que hay almas que todavía buscan su camino. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que, aunque podamos trazar rutas y destinos, hay caminos que no podemos controlar y hay viajeros que no podemos ver. Así es la vida del trailero, kilómetros de asfalto, soledad y a veces, encuentros que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. La historia de Javier es solo una de muchas que existen en las carreteras de México y del mundo, y es una prueba de que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Con cada viaje, sigo adelante, recordando siempre que hay quienes todavía buscan su camino de vuelta a casa. En las noches solitarias, cuando la carretera se extiende interminable frente a mí, no puedo evitar pensar en Javier y en todos los demás que pueden estar vagando por las mismas rutas, atrapados entre este mundo y el siguiente. A veces, en esas horas de oscuridad total, creo ver sombras en la distancia, figuras que parecen desvanecerse cuando me acerco. Pero nunca estoy seguro de si es mi imaginación o algo más. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya no puedo simplemente detenerme y ofrecer un aventón sin pensar en Javier y en su misteriosa desaparición. Aunque sigo ayudando a los necesitados, lo hago con una cautela que antes no tenía. He aprendido a respetar la carretera y los secretos que guarda. La vida de un trailero es solitaria y, a veces, peligrosa, pero también está llena de historias, de encuentros y de misterios. La historia de Javier es solo una de las muchas que he escuchado y vivido en mis años de conducción. Y aunque nunca pueda olvidar lo que sucedió, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente. La carretera es un lugar de paso, tanto para los vivos como para los muertos. Con cada viaje, llevo una pequeña ofrenda, una vela que enciendo en cada parada, esperando que brinde un poco de luz y paz a aquellos que todavía están buscando su camino. Es mi manera de honrar a Javier y a todos los que, como él, han encontrado su final en el asfalto. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que a veces, los encuentros más extraños pueden dejarnos con más preguntas que respuestas. Pero sigo adelante, 1 kilómetro a la vez, llevando conmigo la memoria de aquellos que se han cruzado en mi camino, sabiendo que hay misterios que nunca podremos desentrañar completamente. La sombra en la carretera. El sol comenzaba a ponerse cuando encendí el motor del camión. Tenía una larga noche por delante transportando una carga de metal industrial desde Durango hasta Mazatlán. La carretera era larga y solitaria,
pero yo estaba acostumbrado a esos trayectos. Desde hace más de 20 años, mis días y noches se habían consumido en esas rutas interminables. Conocía cada curva, cada montaña y cada tramo de esa maldita carretera, pero esa noche algo era diferente, algo que no podía explicar, aunque sentía como una ligera presión en el pecho, una incomodidad que no lograba sacudir. La primera hora transcurrió sin contratiempos. El tráfico se había disipado y el cielo comenzaba a oscurecerse, dejando que las estrellas emergieran tímidamente. A lo lejos, podía ver las luces de un pequeño pueblo, probablemente el último antes de sumergirme en la vasta oscuridad de la sierra. Decidí detenerme un momento para revisar el motor y estirar las piernas. Sentía un nerviosismo extraño, como si estuviera siendo observado. Pero al dar la vuelta al camión, no había nada ni nadie. Todo estaba en silencio, solo el sonido del viento rozando la carrocería. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones mías, algún tipo de paranoia por haber conducido tantas horas sin descanso. Regresé a la cabina y retomé mi camino. La carretera se volvió más oscura y el aire frío se filtraba por las rendijas de las ventanas. De repente, en el espejo retrovisor, me pareció ver una sombra. Algo borroso, una figura humana caminando detrás del camión, a un ritmo imposible de mantener. No podía ser real. Moví la cabeza, froté mis ojos, y cuando volví a mirar, no había nada. Pensé que estaba agotado, que la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Pero esa sensación, esa maldita sensación de que no estaba solo, persistía. Aceleré un poco más, tratando de dejar atrás cualquier cosa que mi mente pudiera estar creando. Minutos después, el hombre volvió a aparecer en el retrovisor, pero esta vez más cerca, más claro. Era una figura alta, delgada, que caminaba con la cabeza gacha, como si arrastrara un pesado peso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tenía sentido, ¿cómo alguien podía caminar a esa velocidad, mantenerse al paso de un camión? Apreté el volante, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a transformarse en un pánico creciente. Miré por la ventana, fuera del retrovisor, buscando cualquier rastro de la figura, pero no había nada. Solo el vacío de la carretera nocturna. Las luces del tablero parpadearon por un instante y el motor tosió, como si fuera a apagarse. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío perlaba mi frente. No había otra explicación, algo, o alguien, estaba conmigo en ese camión. Apreté los dientes y traté de calmarme. Es solo tu mente, me dije, solo estás cansado. Pero mientras las luces de la carretera pasaban fugazmente, la figura seguía apareciendo. La distancia entre nosotros se acortaba cada vez más. Ya no solo lo veía en el retrovisor. A veces, cuando parpadeaba, aparecía a un costado del camión, como si intentara subir. El recuerdo me golpeó como un martillo. Había olvidado por completo ese incidente. O más bien, lo había enterrado en lo más profundo de mi mente. Fue hace más de 10 años, en esta misma carretera, en una noche muy parecida a esta. Había atropellado a un hombre. No supe de dónde salió. Estaba oscuro, llovía, y él apareció de la nada. No hubo tiempo de frenar. Sentí el impacto, el sonido de su cuerpo contra el metal del camión. En medio de la confusión, aceleré. No miré atrás. No supe qué fue de él, si sobrevivió o si murió allí, en el asfalto mojado. El miedo y la culpa me carcomieron durante semanas, pero nunca hablé de ello. Lo dejé en el olvido, o al menos eso creí. Ahora lo entendía. La figura que me perseguía no era otra cosa que el espíritu de aquel hombre. No me había olvidado, ni me había perdonado. Volvía para reclamar lo que era suyo, para buscar venganza por la vida que le había arrebatado. Cada vez que veía su imagen, su rostro se hacía más claro, más reconocible. La cabeza gacha, el rostro pálido y deformado por el impacto. Sentía su presencia dentro del camión, el aire se hacía denso, irrespirable. Comencé a sudar profusamente, el frío se mezclaba con el calor insoportable de la cabina. El espíritu no se contentaba con seguirme a la distancia.
Sentía cómo se acercaba cada vez más, cómo llenaba cada rincón del camión con su presencia. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó mi rostro. Miré hacia el asiento del copiloto y allí estaba, sentado, mirándome fijamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, no reflejaban nada, solo un abismo sin fondo. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Intenté apartar la mirada, pero era como si estuviera hipnotizado, como si esos ojos me estuvieran arrastrando a su mundo de sombras. Mi cuerpo se congeló, el miedo me paralizó completamente. Mis manos temblaban sobre el volante y apenas podía mantener el control del camión. La carretera serpenteaba peligrosamente a través de la montaña y sabía que un solo error me enviaría al vacío. Pero no podía moverme, no podía pensar en otra cosa que en esos ojos vacíos que me observaban, que me juzgaban. Empezó a acercarse, lentamente, como si disfrutara del terror que me estaba causando. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi piel. Con cada segundo que pasaba, el peso de la culpa se volvía más insoportable. Recordé el sonido de los huesos rompiéndose bajo las ruedas, la sangre que manchó la carretera esa noche y el dolor que debía haber sentido ese hombre en sus últimos momentos. Cerré los ojos, tratando de borrar esas imágenes, pero era imposible. Estaba atrapado, condenado a revivir esa noche una y otra vez. Sentí una mano fría que se posaba sobre mi hombro, una presión que me hacía casi imposible respirar. La carretera parecía interminable, una serpiente negra que me llevaba directo al infierno. Las luces del tablero comenzaron a fallar, parpadeando como si fueran a apagarse. Todo el camión temblaba, como si estuviera a punto de desmoronarse. La figura a mi lado no decía nada, no hacía nada más que mirarme, pero esa mirada lo decía todo. Quería que pagara por lo que había hecho, que sufriera como él había sufrido. Y yo sabía que lo merecía. No había escapatoria. El camión comenzó a reducir la velocidad, como si el motor estuviera cediendo bajo el peso de mi culpa. Podía sentir como el espíritu se hacía más fuerte, más presente, llenando cada rincón de mi mente con su oscuridad. La carretera estaba desierta, solo el sonido del viento y del motor moribundo rompían el silencio. Pensé en detenerme, en salir corriendo, pero sabía que no serviría de nada. No podía escapar de él. No podía escapar de mí mismo. El espíritu había venido por mí y no se iría hasta que obtuviera lo que quería. Finalmente, el camión se detuvo por completo. El motor se apagó con un último suspiro y la oscuridad me envolvió. Estaba solo en la carretera, en medio de la noche, con el espíritu de aquel hombre sentado a mi lado. No podía ver nada, pero sentía su presencia, su peso, su odio. El tiempo se detuvo. No había pasado ni un minuto, pero sentí que habían sido horas. El silencio era absoluto, opresivo. Y en ese silencio, entendí que no había vuelta atrás, que estaba atrapado en ese momento, en esa carretera, con ese espíritu para siempre. Me senté allí, inmóvil, con el espíritu a mi lado, sintiendo como la vida se escapaba lentamente de mi cuerpo. No había esperanza, no había redención. Solo me quedaba esperar hasta que el espíritu decidiera llevarme con él al otro lado. La carretera se convirtió en mi prisión, mi castigo por un crimen que había intentado olvidar. Y en esa carretera, en la oscuridad de la noche, supe que mi vida había terminado, que nunca volvería a ver la luz del día. Kilómetro muerto. Nunca creí que un tramo aparentemente recto de la Federal 14 pudiera torcer la cordura de un hombre, mucho menos la mía. Me llamo Óscar Salgado, llevo 17 años tras el volante de un tráiler y más de 1 millón de kilómetros devorados entre Nogales y Guatemala. He visto cadáveres carbonizados tras volcaduras, retenes falsos montados por ladrones que juegan a soldados y animales cruzar la cinta de madrugada, pero nada me había quitado el sueño. Hasta aquella madrugada de agosto de 2013. Salí de Hermosillo a las 8 de la noche con 40 toneladas de refacciones automotrices dentro de un contenedor refrigerado. La empresa exigía entrega urgente en Ciudad Juárez y prometía un bono si llegaba antes del amanecer.
El tramo más desolado era el desierto de Caborca, 100 kilómetros sin gasolineras ni alumbrado, solo rectas interminables y dunas apagadas por la oscuridad. Íbamos yo, el motor y la radio. Entonces el GPS, recién calibrado, titiló y lanzó el mensaje: actualización de ruta no disponible. Minutos después el tablero parpadeó, las agujas del velocímetro cayeron a cero, aunque el camión seguía avanzando. Un destello intermitente me sacó del letargo, un tráiler blanco, sin logotipos, detenido en el acotamiento. No había patrullas ni luces de auxilio. Pasé despacio, distinguí la silueta de un hombre inclinado sobre el cofre. Seguí otros 2 kilómetros, me remordió la conciencia y frené. El termómetro marcaba 40 grados, ni una brisa. Bajé con la lámpara y abrí mi cofre, ningún cable suelto, ninguna correa quemada. Fue entonces cuando escuché pasos sobre la gravilla. El desconocido apareció de la nada, alto, enjuto, chaqueta de mezclilla ajada, gorra oscura, piel casi ceniza. No habló. Señaló mi motor y luego su vehículo. Creí entender que pedía ayuda. Sin cobertura telefónica y con el radio satelital muerto, agarré mi llave inglesa a modo de defensa y acepté acompañarlo. Caminamos pegados a la línea amarilla mientras los faros de mi Kenworth dibujaban 2 sombras que se retorcían en el pavimento. La caminata junto al desconocido se sintió interminable. El asfalto absorbía la luz de mi lámpara y cada paso resonaba sin eco, como si la noche se tragara el sonido. Quise volver, pero mis pies siguieron a ese hombre, la voluntad quedó colgada de la puerta de mi cabina. Las puertas del remolque blanco estaban entornadas. Extrañaba encontrar un contenedor supuestamente refrigerado abierto en medio del desierto. El desconocido empujó la hoja derecha con un chirrido metálico, un soplo glacial me cortó la respiración. Dentro, filas de cajas grisáceas marcadas con el símbolo de biorriesgo. Subió sin esfuerzo y caminó con paso seguro entre los pasillos. Lo seguí. El frío mordía hasta el hueso. El vaho se congelaba en mis pestañas y el corazón golpeaba como turbina desbalanceada. Entre caja y caja soplaban ráfagas que olían a amoníaco. Aquí y allá, escarcha marrón sugería algo más orgánico que refacciones metálicas. Al fondo colgaba un espejo convexo. La luz de mi lámpara rebotó en él, vi la escena duplicada, yo empuñando la herramienta y un segundo conductor detrás de mí. Giré instintivamente, nada. Cuando volví al espejo, el reflejo del desconocido estaba adosado a mi espalda, la boca abierta en un grito mudo. El chasquido que siguió trajo un hedor a carne húmeda. Supe que, si miraba una tercera vez, hallaría mi propio cuerpo colgado de un gancho frigorífico. Salí tambaleante. Afuera, la autopista era un océano sin ruido. Iba a correr hacia mi tráiler cuando escuché el motor blanco arrancar. Las luces delanteras se encendieron solas, la cabina, vacía. Subí, giré la llave, el tablero revivió como si nunca hubiese fallado. Aceleré. El espejo lateral reveló lo imposible, el tráiler blanco rodaba detrás de mí, sin conductor, faros apagados, apenas un contorno más oscuro que la noche. 10 kilómetros después apareció el retén militar de Kerobabi. Frené de golpe. Los soldados me obligaron a orillarme para revisión de rutina. Bajé temblando, les hablé entrecortado. Abrieron mi remolque, donde debían ir las cajas de refacciones había placas de hielo adheridas al piso y un olor dulzón que quemaba los pulmones. Las piezas metálicas estaban retorcidas como arrancadas por una prensa invisible. Un sargento tomó fotografías y ordenó acordonar. Negué haber consumido drogas. Me interrogaron sin tregua. Cada vez que nombraba el tráiler sin conductor el médico militar me auscultaba de nuevo. Todo normal, repetían, pero sus ojos decían otra cosa. Sellaron papeles, sacaron fotos, ataron el misterio con cordones burocráticos demasiado flojos para contenerlo. Mientras los peritos trabajaban, llegó un radiograma, habían hallado un tráiler abandonado 40 kilómetros atrás, contenedor refrigerado, sin carga, motor frío pero cabina con el aire acondicionado encendido. Coincidía con la descripción del vehículo que juraba me seguía. Encontraron huellas frescas alrededor, ninguna señal humana. Cuando añadí que aquel conductor no dejaba vaho,
el sargento me miró como a un loco funcional. Me liberaron al amanecer. La ruta hasta Juárez fue un túnel bajo el sol. Paré 20 minutos, soñé que el remolque blanco me adelantaba y yo quedaba atrapado dentro de mi propio camión, golpeando paredes que nadie escuchaba. Desperté con cortes finos en la palma, como si hubiese apretado vidrio. En Juárez entregué un remolque casi vacío, firmé formularios y me enviaron a un motel. Pedí un cuarto sin ventanas. A las 2 de la mañana una ráfaga gélida se filtró bajo la puerta. La televisión, sin volumen, mostró entre la estática una matrícula que reconocí. Afuera no había vehículos, solo el olor penetrante a refrigerante viejo. Sobre la mesa descansaba la llave inglesa que llevaba al remolque blanco. Juraría haberla dejado en la cabina. Renuncié esa semana. Vendí mi tráiler y me mudé al sur. Ahora reparto mensajería urbana y duermo a ratos. Sin embargo, la carretera no termina en la línea divisoria de los estados, se arrastra como serpiente, se cuela por los pasillos de los moteles, se esconde en los espejos convexos de los supermercados. Hay tardes en que el zumbido de un motor me alza de la cama, al asomarme juro ver un contenedor blanco estacionado, luces apagadas, cabina vacía. Parpadeo y desaparece, pero el aire queda helado. Un viejo camionero del barrio escuchó mi historia y me habló del kilómetro muerto, un tramo sin marcar en los mapas donde los relojes se atrasan y los vehículos cambian de dueño. No quise creerle hasta que me mostró una gorra negra, empapada de escarcha, idéntica a la que llevaba aquel conductor. La encontró dentro de su remolque en 1987, después de seguir a un camión que rodó solo varios kilómetros. Alguna noche el remolque blanco bloqueará mi calle, el motor vibrará a la espera de su chofer y escucharé el crujir de sus puertas al abrirse. Últimamente los síntomas recrudecen cuando la luna mengua. Esa fase regala noches compactas y, en los muros de la casa, la sombra de un contenedor fantasma se ilumina con faros que nadie encendió. He probado pastillas para dormir, apenas cierro los ojos oigo el golpeteo sordo de cajas chocando contra un piso frigorífico. Despierto con los nudillos sangrados de tanto golpear la cabecera como si fuera la puerta lateral de un tráiler. La bitácora digital de mi viejo Kenworth sigue enviando datos, aunque la unidad fue desmantelada. Cada madrugada registra un recorrido exacto de 1 kilómetro, siempre a las 2:07. La empresa cree en un error, yo sé que marca el instante en que el GPS se apagó aquella noche. Es el recordatorio de un contrato pendiente. Me resigno al cobro final. Con el amanecer la ciudad parece segura, pero en cada cruce se esconde una recta que quiere prolongarse hasta el desierto. Cuando la encuentre, cuando la oscuridad vuelva a plegarse sobre el parabrisas, sabré que el destino no era Juárez ni Nogales, sino ese tramo donde la escarcha jamás se derrite y las llaves inglesas nunca se pierden. Allí me espera un hombre sin vaho para entregarme las suyas. Aprendí tarde que hay trayectos que no figuran en el manifiesto de carga. Se trazan con escarcha y con el silencio de alguien que ya no respira, pero aún conduce. Y cuando esa ruta me reclame, porque lo hará, no quedará oficial ni retén que me proteja. Solo yo, el reflejo de un hombre sin aliento parado detrás de mí, guiándome de vuelta al kilómetro muerto.